Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a una sesión más de ponencias que estamos brindando el equipo de Psicología Organizacional de UNEPSI. Con el motivo del programa de gestión de personas en empresas peruanas, en la primera edición 2020, donde buscamos formar líderes innovadores con ideas disruptivas, identificando nuevas oportunidades de crecimiento académico, que se va a realizar del 4 de octubre al 13 de diciembre del presente año, es que en esta ocasión estamos contando con la presencia de la doctora en Psicología Organizacional, la doctora Sandra María Bourón Clefaux, quien es magíster en Gerencia Estratégica de los Recursos Humanos, cuenta con un grado de doctora con mención en Psicología, es docente y directora de la Escuela Profesional de Psicología en la Universidad Nacional de San Agustín, y cuenta con más de 25 años como consultora de empresas en el desarrollo y gestión del talento humano. El tema a desarrollar el día de hoy con nosotros es tendencias tecnológicas en recursos humanos. Nosotros como estudiantes y en constante actualización que estamos, sabemos que se vuelve imprescindible para nosotros utilizar los últimos recursos tecnológicos para resolver los desafíos que se enfrentan los equipos de recursos humanos. Actualmente tenemos herramientas que optimizan estos procesos de gestión de personas en áreas como reclutamiento, bienestar, desarrollo profesional de nuestro mismo colaborador y la gestión del desempeño. Hoy más que nunca es imprescindible para nosotros encontrar soluciones en la tecnología y mejorar la experiencia del colaborador. Sin más, le voy a dar pase a la doctora Sandra para que empiece con la ponencia. Muy bien, muchas gracias, Alana. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las nuevas tendencias en la gestión del talento humano, donde también vamos a incorporar y ver cómo la tecnología está aportando en esta gestión del talento humano en las empresas del mundo de hoy, ¿no? Vamos entonces a la primera diapositiva, pasemos por favor, la primera. Bien, ahí tenemos una diapositiva sobre algo que muchas veces lo hemos escuchado, no es nada nuevo, es algo que se viene repitiendo hace más de 10 años para atrás, y es decir que las personas son lo primero, ¿no? ¿Lo han escuchado? De hecho que sí, lo han escuchado por parte de muchos docentes, lo han escuchado seguramente, lo han leído en internet, lo han leído en libros. Y bueno, y resulta muy interesante en el sentido de que, bueno, si vamos a un almuerzo de fin de año, por ejemplo, y les decimos a las personas que las personas son lo primero, pues cae muy bien y está muy bien que lo hagamos, pero la verdad es que desde el punto de vista teórico, esto funciona muy bien, pero desde el punto de vista práctico no es así. Y les voy a decir por qué. Cuando una organización o una empresa empieza a tener problemas financieros, ¿qué es lo primero que se recorta? Personas, ¿verdad? Sí. Efectivamente, lo primero que se recorta son las personas, ¿no? ¿Y por qué por qué se recortan primero las personas? Porque no existe recurso más que genere mayor cantidad de incertidumbre, que es justamente la inversión en personas, ¿no? Entonces, cuando la economía empieza a ajustar, ¿no es cierto? Entonces lo primero que se recorta son las personas, ¿no? Reduzco personal, hago que una persona que hacía de repente un puesto ya no haga uno, sino está haciendo dos puestos a la vez, a veces pagándole lo mismo, y eso funciona así, ¿no? Entonces desde el punto de vista teórico funciona muy bien, desde el punto de vista práctica no. La inversión que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en maquinaria, es muy fácil de decir que en 1 año o en 2 años esa máquina se va a pagar, y a partir de esa fecha nosotros vamos a tener, digamos, inversión, ¿no es cierto? Estamos invirtiendo en algo verdaderamente. Pero mandar, por ejemplo, a los gerentes a un curso de capacitación, eso sí es incertidumbre, ¿no? Porque financieramente nosotros no podemos demostrar en ningún balance contable financiero que, bueno, que la capacitación de lo que nosotros hemos dado, digamos, a los líderes
va a generar pues una rentabilidad o va a generar una riqueza de tanto por ciento o una cifra, digamos, económica para la empresa. Entonces sí, el recurso humano es uno de los aspectos que genera mayor cantidad de incertidumbre dentro de la organización, pero de hecho eso no significa de ninguna manera de que las personas no sean lo primero. Vamos más adelante, por favor, de la diapositiva. Y vamos a ver una frase que yo he extraído del Rolf Schneider, uno de los autores que me gustan muchísimo a mí, y es que el hombre ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Pasó de la era agraria, donde el trabajo estaba en el campo, para ir a la era industrial, donde el trabajo ya se encontraba en las industrias, y ahí encontramos los modelos de Taylor, por ejemplo, los trabajos de Taylor, los trabajos de Fayol, donde el hombre valía por lo que hacía, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esa es la era industrial, la era de la industrialización clásica, ¿no? Entonces el trabajo pasa a la industria, ¿no? Este modelo se sigue manejando por muchísimos años hasta que viene una nueva era, que es la era de la información, del conocimiento, donde aparecen los conceptos de globalización, aparecen todo este tema de Internet, aparece todo este tema de tecnología, y de pronto el hombre ya no vale tanto por lo que hace, sino el hombre vale por lo que piensa y el hombre vale por lo que conoce, ¿no? Muy bien, esa es la era de la información o la era del conocimiento, ¿no? Una era en la que ya venimos, digamos, transitándola a través de ya varios años para atrás. Sin embargo, estas palabras de Rolf Schneider son muy interesantes porque nos dice que el sol se está poniendo para la era de la información y del conocimiento, donde su icono más importante, de hecho, es la computadora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos a puertas de entrar a una nueva era, una era muy importante, ¿no es cierto? Quisiera que den paso, por favor, a la siguiente diapositiva. Y estamos en estas nuevas tendencias de los recursos humanos, que justamente tiene que ver que estamos entrando a la nueva era, que es la era de las emociones, ¿no? Es la era conceptual o la era de los sueños, como normalmente lo llama Rolf Schneider, y tenemos un cerebro ahí, lo estamos viendo, y es justamente eso es lo que quiero transmitir, que bueno, sí, el hombre no solamente vale por lo que hace, no, el hombre no solamente vale por lo que piensa, sino el hombre vale por lo que siente, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el mundo de las emociones está justamente sustentado en todo este principio de la aplicación de las neurociencias, donde las neurociencias han venido a demostrar, ¿no?, que en el ámbito, por ejemplo, de las organizaciones, las empresas valen justamente por aspectos eminentemente humanos. Entonces ahí tenemos una palabrita que se utiliza mucho en el tema, por ejemplo, de recursos humanos, que es el employer branding. ¿Qué significa employer branding? Significa la marca empleadora, ¿no? La marca empleadora es justamente una empresa donde tu mercado laboral o el mercado de recursos humanos quiere venir a trabajar contigo. Y quiere venir a trabajar contigo, evidentemente, porque eres una empresa que aporta mucho, digamos, a las personas. Es decir, las personas mismas, las mismas personas que trabajan en el interior de la organización, pues ellos mismos se encargan, digamos, de decir a las demás personas que, bueno, no vengas a esta empresa porque te tienes sacando fotocopias todo el día, no vengas a esta empresa porque te pagan muy mal, porque te explotan, y bueno, y la gente no quiere ir a trabajar ahí. Lo que sí podría ser al revés, una empresa que te dice, mira, aquí en la empresa pues te tratan muy bien, tenemos líneas de carrera para ti, tienes una serie de beneficios muy interesantes, hay reconocimiento, hay desarrollo profesional y bueno, y todo esto genera la marca empleadora, ¿no? Entonces, la marca empleadora, ¿quién la genera? Evidentemente, el Departamento de Recursos Humanos hace que la organización sea una marca empleadora, ¿no? Cuando la empresa se vuelve una marca empleadora, tiene un sentido. No, seguimos en la misma diapositiva, por favor, la anterior. Esta marca empleadora nos genera pues una proposición, una experiencia, evidentemente al 100%, ¿no? El engagement, que tanto se está hablando hoy en día, que no es otra cosa que el compromiso organizacional. De hecho, mucho se habla de compromiso, mucho se habla de este término. Las empresas buscan personas comprometidas en la organización. Eso es el engagement hoy en día, ¿no?
Pero este concepto de compromiso hay que entenderlo desde una perspectiva bien clara. El compromiso es bidireccional, no es unidireccional. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no se trata que el trabajador se va a comprometer con la empresa, si es que lógicamente la organización no se compromete con las personas. En ese sentido, nosotros podemos encontrar esta palabra tan poderosa y tan fuerte que significa compromiso organizacional. El employer branding definitivamente está orientado en la generación de talento, está generado en una reputación de marca hacia las personas, hacia el talento exterior de las personas, y está orientado lógicamente en una identidad colaborativa y lógicamente en una comunicación efectiva, en una comunicación que se da en todos los niveles, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, por favor. Vemos entonces que esta marca empleadora es una de las nuevas tendencias de recurso humano. Hemos hablado que el hombre ha pasado por diferentes épocas, por diferentes aspectos, donde al principio valía por lo que hacía, luego valía por lo que pensaba, ahora vale por lo que siente, y tenemos aquí un cerebro que nos está hablando justamente de la parte interna, que es la amígdala, donde nosotros encontramos el mundo emocional del hombre, ¿no es cierto? Este mundo emocional del hombre juega una parte muy importante, porque nosotros no podemos tener empleados comprometidos si previamente no tienen, digamos, una experiencia importante en la organización. Vamos a hablar un poquito de las neurociencias y es que las neurociencias no solamente han venido a explicar una serie de aspectos relacionados con el mundo, por ejemplo, de la psicología, sino también del marketing, por ejemplo. Bueno, el marketing tiene que ver con personas y donde nosotros encontramos personas, definitivamente tenemos que hablar de psicología. Hoy en día, por ejemplo, el tema del marketing, no se habla del neuromarketing, ¿no? Donde se dice, no le vendas a lo que dice la persona que quiere, sino véndele lo que dice, lo que verdaderamente quiere su cerebro, ¿no? Eso es un poco, digamos, el lema de este neuromarketing. Y, lógicamente, se basa en una serie de experiencias relacionadas con este tema. Tenemos, por ejemplo, el caso de McDonald's. McDonald's fue una empresa que ustedes la conocen, es una empresa que vende comida rápida, hamburguesas, papas fritas. Y en algún momento, digamos, años atrás, pues salió muy de moda el mantenerte light, el consumir comida saludable, el consumir comida que sea buena. Y bueno, de plano la comida chatarra era muy mala y la tenías que eliminar porque no era buena para tu salud y de hecho no es buena para tu salud. Así es que, bueno, el McDonald's se dijo en ese momento, bueno, vamos a quebrar porque muchas empresas están sacando pues sus famosos productos light, ¿no? Como nosotros hemos visto, muchas empresas, bueno, tienen hasta mayonesa light, ¿no? Y sacan por un tema de marketing este tema. Por esto que la gente decía eso, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Pues lo que yo quiero definitivamente es bueno, un producto que tenga poca grasa y que sea saludable para mí, ¿no? Bueno, eso es un poco el tema del marketing. Sin embargo, McDonald's, frente a este problema, dijo, bueno, definitivamente vamos a quebrar, ¿no? Porque ¿de dónde yo voy a generar hamburguesas y papas fritas que no tengan grasa o que sean light, ¿no? Va a ser bastante difícil. Sin embargo, la experiencia demostró que las personas nunca dejaron de consumir comida chatarra, al contrario, las ventas incrementaron tremendamente. Sacar no solamente la hamburguesa, sino la doble pack, la triple pack, que son las hamburguesas dobles o las hamburguesas triples, ¿no? Con las famosas papas fritas y todo esto, ¿no? Y en el mundo, este tipo de empresas, la gente sigue consumiendo mucho de esta comida. Entonces, ¿y por qué? ¿No? Podemos dar una explicación por qué, ¿no? De repente muchos de ustedes en algún momento han querido entrar en un proceso de repente de dieta, ¿no? De repente por ahí las damas, generalmente, ¿no? No voy a comer, voy a entrar en un tema de dieta, voy a comer fruta, voy a comer mucha ensalada, voy a comer pollo hervido y me voy a mantener en línea y voy a hacer deporte y de pronto, no es que esté mal, está muy bien, ¿no? Pero te has mantenido, digamos, tan cero grasa, tan cero grasa, que de hecho, bueno, llega a fin de mes y de pronto si has perdido muchos kilos, o 2 o 3 kilos, y eso te motiva, y por ahí dices, bueno, como he sido tan estricta con la dieta que he hecho, yo creo que tengo derecho a darme un gusto, ¿no? Entonces, es el gusto que te vas a dar, no es que te vas a ir a dar algo especial, como de repente un traje, o un par de zapatos,
o no, sino simplemente el gusto que te vas a dar es irte a comer una hamburguesa triple pack, ¿no es cierto? Donde te vas a venir tu hamburguesa con, ¿no?, con tus papas fritas y con todo esto y te la vas a comer y te la vas a saborear y te vas a dar un gusto y vas a salir, digamos, del restaurante pues sumamente contento y bien. ¿Y por qué? Porque, ¿cuál sería la explicación de todo esto? Porque el cerebro instintivo te dice que tu cuerpo necesita grasa. Entonces, definitivamente, como dice el neuromarketing, pues no le vendas lo que dice la persona que quiere, sino véndele definitivamente lo que dice el cerebro que quiere, ¿no? Entonces, eso es un poco para que ustedes tengan, digamos, una idea de cómo el neuromarketing ha venido, digamos, a arrasar todos los conceptos marketeros en el mundo. Y justamente en el tema de gestión del talento humano también funciona de esa manera. La siguiente, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que el mundo de las emociones, quizás una de las emociones que te paralizan y que de hecho no te dejan ser, digamos, una persona competitiva, no te dejan ser una persona que de repente arriesgue, es justamente el miedo, ¿no? Entonces la persona cuando tiene miedo, el miedo te paraliza y es una emoción. Y es una emoción que nosotros podemos encontrar en muchas empresas y en muchas organizaciones, ¿no? Culturas organizacionales basadas en el miedo, por ejemplo, son organizaciones que paralizan al trabajador, o sea, no lo dejan crear, no lo dejan ser creativo, no lo dejan ser innovador, no lo dejan liderar, no lo dejan tomar decisiones. ¿Por qué? Porque de hecho hay una emoción negativa en el caso, ¿no?, que resulta, digamos, paralizante para las personas que trabajan en la organización. Es muy diferente cuando yo tengo una organización donde el miedo no existe y las personas se sienten con la libertad, ¿no?, de poder expresar ideas, de poder innovar, de poder crear, de poder utilizar los recursos que tiene la organización, no solamente en el beneficio, digamos, de la propia organización, sino también en el beneficio de ellos mismos, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Vemos entonces que quién entrega ese valor emocional, ¿no? Estamos entrando a esta nueva era donde las personas valen por lo que sienten. Evidentemente, ese valor emocional lo van a entregar definitivamente las personas, ¿no? Este es el valor emocional que entregan las personas. Entonces, ¿qué significa ese valor emocional? Que una persona que está maltratada en la organización, que no está siendo bien remunerada, que no tiene buen clima organizacional, no podemos esperar que salga a tener un servicio de atención al cliente de la máxima calidad. No lo va a tener. Y no lo va a tener porque la experiencia que está viviendo dentro de la organización es una experiencia totalmente negativa. Y esa experiencia totalmente negativa, de hecho, va a afectar su mundo emocional. Al afectarse su mundo emocional, entonces ese valor emocional de empatía, de generar un buen servicio, de una sonrisa verdaderamente, digamos, real, donde expresamos o la persona expresa verdaderamente su satisfacción y su deseo, digamos, de servir correctamente y adecuadamente al cliente, se ve totalmente perdido. Entonces, la emoción también te ayuda y te empuja la motivación a poder generar retos importantes. Es por eso que la nueva era en la cual nosotros nos encontramos es justamente en la era emocional, como les estoy hablando de las neurociencias, que están incorporándose y están dando una serie de explicaciones a todos los ámbitos, ¿no es cierto? En el ámbito de los recursos humanos, ahí tenemos, digamos, un aspecto muy importante. Lo hemos visto en el marketing, lo vemos también en el ámbito de la administración, que las neurociencias están llegando para acaparar muchos aspectos en el ámbito, digamos, de las diferentes disciplinas. La siguiente, por favor. Si bien entonces vemos aquí algo que no lo digo yo, lo dice algún autor, por fin encontré un autor que lo diga, y es Rolf Scheiner, donde dice empleados primero, clientes después. Eso es, ¿no? Eso es lo más importante. No solo basta encontrar valor en productos y servicios. El mundo de la experiencia y el valor emocional no se puede entregar si la persona no vende un servicio de excelencia. Y evidentemente no va a vender un servicio de excelencia si evidentemente la persona no está emocionalmente bien. Entonces, ahí tenemos, digamos, ese mundo de las emociones. Por eso, quien va a atender a los clientes, pues son las personas que trabajan dentro de la organización. Es por eso que es muy importante este concepto. En el mundo empresarial se habla mucho de la famosa ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es algo que yo tengo y que los demás no tienen, ¿no? Entonces,
como dice Michael Porter, dice, no basta con ser diferentes, es necesario que seamos únicos, ¿no? Y la ventaja competitiva significa eso, ser único en algo, ¿no? Teniendo algo que definitivamente me hace único, representa una ventaja competitiva. Pero una ventaja competitiva puede volverse rápidamente en una ventaja comparativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, yo soy una empresa que tiene una máquina, ¿no? Que he traído una máquina, por ejemplo, de Suecia, muy buena, de excelente calidad, ¿no? Que genera productos de forma barata, económica y rápida. Y bueno, tengo una máquina que mis demás competidores no la tienen. ¿Y qué tengo? Tengo una ventaja competitiva. Pero resulta que mi competidor más directo se hace un préstamo, ¿no? De un banco y me trae una máquina no solamente igual, sino mejor que la que yo tengo. Entonces, dejo de tener una ventaja competitiva para tener una ventaja comparativa, ¿no? En un periodo muy corto de 3 meses. Sin embargo, las personas sí pueden volverse una ventaja competitiva, porque tener personas en la organización no significa que yo tenga talento en la organización. El talento lo formo yo, y la generación y la formación de talento humano dentro de la organización no es algo que se genera de la noche a la mañana. Se necesita trabajo, se necesita compromiso, significa desarrollar muchas cosas para volver esas personas con ese conjunto de habilidades que yo he seleccionado en un talento que evidentemente me va a generar a mí una ventaja competitiva. Entonces, que yo quiera tener ese grupo de trabajadores o ese grupo de colaboradores que tiene mi competidor, no es algo que lo voy a conseguir en 3 meses, es algo que se viene trabajando a lo largo de mucho tiempo. De hecho, si son personas que emocionalmente se encuentran muy bien dentro de esa organización, les digo que es muy difícil que esa persona salga de esa organización para irse a otra. ¿Por qué? Porque aparece esa palabra de compromiso, ¿no? La palabra compromiso significa, ¿no es cierto?, que yo quiero a mi organización, que yo amo a mi organización y que yo deseo quedarme en esta organización. ¿Por qué? Porque definitivamente me está otorgando una experiencia emocional importante para mí. Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Vemos, entonces, ¿cómo debo tratar yo al empleado? ¿Cómo yo debo tratar al trabajador, al colaborador? ¿Cómo lo debo de tratar? Bueno, muchos me dirán bien, pero no. La respuesta no es bien, porque bien es algo que debe de ser. Al trabajador, al colaborador lo debo de tratar como un cliente. ¿Y cómo yo trato al cliente? Al cliente pues lo trato de la mejor manera. Le trato de dar la mejor sonrisa, le trato de entregar los mejores productos, le trato de entregar los productos más económicos, pues no, me desvivo por el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el cliente es quien me va a generar rentabilidad. El asunto es que esa rentabilidad, evidentemente, más abajo del cliente, nosotros encontramos al trabajador. Entonces, lograr la fidelización del cliente lo logramos cuando ese trabajador realmente, digamos, tiene, digamos, los aspectos emocionales y los estados de ánimo muy bien para poder, digamos, entregar un servicio de excelencia y un servicio de calidad a los clientes. Y aquí, evidentemente, también van a ser reflejados en los diferentes productos o servicios que yo pueda tener. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien, esta diapositiva a mí me gusta mucho porque refleja mucho la forma como se manejamos nosotros los conceptos. Y miren cómo hablamos cuando nos referimos a los clientes y miren cómo hablamos cuando nos referimos a los empleados, ¿no? Cuando hablamos de los clientes, hablamos del concepto de atraer. ¿Qué quiere decir el concepto de atraer? Que al cliente lo seduzco, al cliente lo enamoro, al cliente lo traigo. Eso significa atracción, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hablamos de las personas que trabajan en el interior de la organización, hablamos del concepto de reclutamiento, ¿no? Y esa palabrita reclutamiento ustedes la conocen muy bien y han estudiado muy bien. Y la mayoría de libros habla del proceso de reclutamiento y selección de personal. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra reclutamiento? Si nosotros nos ponemos a analizar la palabra reclutamiento, pues vienen de justamente organizaciones militares. Y claro que sí, porque, bueno, cuando las empresas empiezan, digamos, a generar estos procesos de gestión de recursos humanos, pues habían 2 empresas que manejaban una enorme cantidad de personas. ¿Cuáles eran ellas? 2, la iglesia y las empresas militares. Entonces, la palabra reclutamiento, pues, viene justamente de las empresas militares. Entonces, al cliente lo atraemos, sin embargo, al empleado lo reclutamos. Cosas
bastante diferentes de entender. Miren lo que hacemos con los clientes. A los clientes los desarrollamos. ¿Y qué significa que los desarrollamos? Para decirlo en palabras sencillas, le decimos que le vamos a abrochar más cosas. En otras palabras, voy a agregar valor al cliente. Eso es la forma, digamos, como lo mencionan los libros, para no quedar muy mal, pero lo que significa básicamente es eso, ¿no? Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una tarjeta de débito en el banco, por decir, en el BCP, pues el BCP se va a encargar de otorgarme otro tipo de productos, como pueden ser, por ejemplo, seguros vehiculares, o seguros de vida, o seguros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos nosotros con los clientes, los desarrollamos. Sin embargo, a los empleados no los desarrollamos, sino empleamos la palabra disciplinar. Y la palabra disciplinar también viene de las empresas militares. Quiere decir que les vamos a entregar una serie de normas, una serie de políticas, una serie de formas de conducta y de comportamiento para que lógicamente todos operen de la misma manera. Sin embargo, miren, cuando nosotros hablamos aquí de clientes, hablamos de fidelizar al cliente. Y cuando hablamos de empleados, hablamos de retención del talento humano. Y esta palabra de retención del talento humano no es una palabra antigua, es una palabra bastante nueva. Ahora, cuando yo digo retener y fidelizar, ¿existirá una diferencia entre retención y fidelización? Bueno, les voy a poner un ejemplo bastante sencillo, a mí me gusta hablar muy en sencillo. ¿Habrá una diferencia entre retener al enamorado o fidelizar al enamorado? ¿Cómo quieren ustedes al enamorado o a la enamorada? ¿Retenida o fidelizada? De hecho, fidelizada, porque retenida suena como que fuera un poco a la fuerza, ¿no? Como que yo te retengo por un contrato, como que yo te retengo. En cambio, la fidelización significa que la persona se quiere quedar ahí porque quiere, porque realmente desea hacerlo. Entonces, miren cómo utilizamos las palabras. Yo espero que en los próximos libros de recursos humanos que puedan salir para futuro, y hay algunos que ya lo están haciendo, hablemos de atracción del talento humano, hablemos de desarrollar el talento humano y hablemos de fidelización o compromiso del talento humano, y que estas palabritas que de plano ya les he dicho de dónde vienen, pues las dejemos atrás porque son palabras bastante antiguas que se utilizan en la gestión de recursos humanos. Son las nuevas tendencias que se están manejando en el mundo de los recursos humanos. Listo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver las competencias. Las competencias de las personas tienen que ver mucho con el deseo y la determinación de una persona, ¿no? O sea, cuando se habla, por ejemplo, de un modelo de gestión por competencias, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que significa la motivación. La motivación es un aspecto muy importante en el concepto de competencias, porque la persona es competitiva, uno porque tiene ciertos comportamientos, ¿no es cierto? Porque la competencia es eso, son características de personalidad derivadas en desempeños sobresalientes o exitosos. Es una definición que la maneja la autora Marta Ales. Y vamos a ver la anterior diapositiva. Este señor, ahí ustedes tienen la fotografía, ustedes me preguntarán quién es. Bueno, se llama George Mallory, no lo conocen, es una persona, un inglés del año 1920 aproximadamente, y él tenía un sueño, él tenía un sueño muy grande, y tenía un deseo y una determinación, ¿y saben cuál era? Él quería subir al Everest. Entonces él se va a los Estados Unidos porque, bueno, quería hacer una campaña para conseguir dinero y para conseguir este sueño, ¿no? Que era justamente subir al Everest. Bueno, ustedes saben cómo son los periodistas norteamericanos. Y un día le preguntan al señor George Mallory, le pregunta, bueno, señor Mallory, ¿por qué quiere usted subir al Everest? Y él contesta y dice, bueno, yo quiero subir al Everest porque el Everest está ahí. En otras palabras, dijo, yo quiero subir al Everest porque yo quiero, o sea, simplemente porque me da la gana de subir, ¿no? Él llega a conseguir el dinero, ¿no? Y emprende, digamos, su cruzada para subir al Everest. Desgraciadamente nunca llegó a bajar. Hacia los años de 1970 se encontraron varios restos, entre ellos uno de ellos era del señor George Mallory, que recién en los años 1990 y casi los años 2000, cuando ya las pruebas del ADN ya podían ser, digamos, utilizadas, se comprueba porque los restos del señor George Mallory pertenecían a él, ¿no? Entonces, si llegó o no llegó a subir al Everest, eso nunca lo vamos a saber, pero eso significa deseo y determinación. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos a otra persona representativa, que es el señor Mozart. Lo he traído aquí como un referente importante. El señor Mozart, ustedes lo conocen, no es que me guste la música clásica, pero es un ejemplo característico de lo que significa hablar de competencias, ¿no? Este señor tenía una competencia que era la competencia musical, y su padre era un músico.
Entonces a los 3 años, cuando era muy niñito, se paraba y tocaba el piano y cuando algunas melodías le salían muy bien, pues el niño se ponía muy contento y cuando le salía muy mal, el niño se ponía muy triste, ¿no? Entonces, bueno, su padre observó eso y dijo, bueno, aparentemente le gusta la música y le voy a enseñar la música. Bueno, así es que en ese tiempo le empieza a enseñar la música y es que tenemos al señor Mozart tocando el piano a partir de los 5 años, ¿no? El señor Mozart vive hasta los 35 años de edad y es que estaba en su zona de talento. ¿Qué significa su zona de talento? Su zona de talento significa que tiene las habilidades y tiene las competencias necesarias para poder desarrollar un trabajo con ese desempeño sobresaliente y exitoso. La zona de oportunidad, como normalmente en recursos humanos se llama, la zona de oportunidad no es otra cosa que entregar capacitación en algo en lo que no eres bueno. Es decir, para que tú no seas, digamos, bueno, en otras palabras, pues pésimo en algo, ¿no? Pero jamás una capacitación te va a volver un talento. ¿Por qué? Porque las competencias son habilidades naturales que vienen con la persona. Si yo a esa persona que viene con ese conjunto de habilidades, con ese conjunto de características, le agrego conocimiento, definitivamente yo voy a tener un talento dentro de una organización. Y fíjense que el señor Mozart se dedicó siempre a la música. Él vivió solamente hasta los 35 años de edad. Al finalizar su vida, llega a componer una de las músicas más representativas, ¿no? Que es el famoso Requiem, no sé si lo han escuchado. Ustedes saben que un músico escribe la música con el instrumento y evidentemente, bueno, va escribiendo con el instrumento y, ¿no? Y lo va haciendo poco a poco de esa forma. En el tiempo que el señor Mozart escribió su última composición, que fue el Everett, perdón, el Requiem, pues él estaba muy enfermo, estaba en cama. Quiere decir que toda esa sinfonía maravillosa, porque es maravillosa, a mí no me gusta la música clásica, creo que la única que me gusta es esta, lo hizo en cama, ¿no? Imagínense el tremendo talento. Él no tenía tiempo para su zona de oportunidad, solamente tenía tiempo para su zona de talento, porque como les digo, solamente vivió hasta los 35 años de edad. Pero ¿qué sucede en nuestra realidad? En nuestra realidad sucede cosas totalmente diferentes. O sea, no damos a la zona del talento, sino damos a la zona de oportunidad, ¿no? Hasta en el caso de los niños. Los niños cuando no pueden, por ejemplo, a un curso del colegio, entonces tiene profesor de matemática, ¿no? Y de repente es muy bueno, por ejemplo, para la pintura, ¿no? Esa es su zona de talento. Pero bueno, tenemos que hacer que apruebe matemática y le vamos a dar matemática, matemática y matemática. Es un poco la cultura que se vive hoy en día, ¿no? Hay culturas en otros países totalmente diferentes, donde desde pequeñitos se trata de identificar la zona de talento para entregar, digamos, el conocimiento y la práctica y la experiencia necesaria para que definitivamente esa persona, pues, realmente pueda representarse como una persona con una enorme cantidad, digamos, de habilidades y logre ejecutar un trabajo, digamos, un desempeño sobresaliente y exitoso en aquello que emprende verdaderamente. Más adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Vemos aquí, a este señor sí lo conocen, es el señor Sylvester Stallone, ¿no? Es un actor de cine, les voy a contar un poquito de él, eso tiene que ver con deseo, determinación y motivación. Ahí lo tienen representando al actor de su película Rocky, ¿no? Todos conocemos la película Rocky de los años de 1990. Bueno, les cuento un poco de él. Él quería ser actor en ese tiempo, no era nadie en realidad, no era un actor, pero no solamente quería ser actor, sino quería ser héroe de acción, ¿no? Bueno, ahora, si ustedes revisan, por ejemplo, Wikipedia y miran, por ejemplo, un poco de la biografía de Sylvester Stallone, ahí le hacen un favor porque dicen que mide 1,70 m, y en realidad no, el señor Sylvester Stallone mide 1,62 m, y no es que medir 1,62 m sea malo, no, para nada, está muy bien, pero en el año 1990 y querer ser un héroe de acción, donde los héroes de acción era pues Arnold Schwarzenegger, que medía como 1,90 m. Bueno, las empresas productoras de cine lo miraban al señor Stallone y le decían, bueno, no creo que pueda ser un héroe de acción, ¿no? En ese tiempo la tecnología no es como ahora, donde simplemente pues te hacen medir, ¿no? con las máquinas, con la tecnología 3, 4, 5 metros, o crecer lo que sea, o disminuir lo que sea. Bueno, en ese tiempo no era así. Y bueno, saben también que él tiene un problema facial, ¿no? En la parte derecha de la cara, tiene una parálisis facial que hace que cuando habla, si lo han escuchado hablar en inglés,
pues tiene una pronunciación bastante especial. Entonces, por todo lado, este señor pues no podía ser un héroe de acción. Es así que se dedica a escribir un guión, ¿no? Que lo llama Rocky, pero él empieza a vender digamos, este guión a las diferentes empresas productoras y todos le decían que no. ¿Saben cuántas cartas escribió y cuántas copias de su guión llevó a las diferentes empresas productoras americanas? Llegó a mandar 1000 copias. 1000 copias. Una de ellas le dijo, bueno, tu guión va, pero porque una de las condiciones que él ponía es que él iba a representar a Rocky, ¿no? Él tenía que ser el actor que representara, digamos, al personaje principal, y le decían, bueno, es que tú no puedes serlo, ¿no? Entonces una de ellas le dice, sí, te vamos a pagar $30,000, pero el héroe de acción va a ser Ryan O'Neal. Entonces dice, no, el héroe de acción no va a ser Ryan O'Neal, porque el héroe de acción de esta película voy a ser yo. Bueno, no queremos que seas tú, coge tu guión y chao. Bueno, él siguió insistiendo, insistiendo, estaba en una situación económica tan crítica como la que se ve en la película, en realidad cuenta un poco la parte de su vida, y ese perro que ven ahí, que también sale en la película de Rocky, era su perro real, verdadero, que lo llegó a vender, ¿no? Por una cantidad ínfima, ¿no? Unos cuantos dólares, unos ciento y tantos dólares, y cuando por fin encuentra una empresa productora que le dice que sí puedan realizar la película y que él va a ser el héroe de acción, él pide un adelanto e inmediatamente lo que va a hacer es a recuperar a su perro, y recupera a su perro por el triple, cuádruple de lo que él había pagado. Entonces eso es deseo y determinación, eso significa motivación, cuando algo tú quieres y porque estás plenamente seguro que tienes las habilidades, las competencias y evidentemente un tremendo compromiso emocional con algo que estás haciendo y que sabes que verdaderamente lo vas a hacer bien. Para que en el año de 1994, me parece, está recibiendo el Oscar a mejor guión y a mejor actor, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia de este señor. Sigamos adelante. Parte de lo que significa la nueva tendencia de recursos humanos no solamente significan este tipo de competencias, el deseo, la determinación, la motivación, sino una de las competencias más importantes en el mundo de hoy, que es la innovación. Aquí tenemos a estos dos señores, que ahí sí más bien estoy segura que no lo conocen, se los voy a presentar, son dos médicos, el señor Warren y Marshall, son dos médicos australianos, quienes en algún momento la comunidad médica decía que todas las gastritis y las úlceras eran producidas por la comida picante y por el estrés. No, bien, ellos pensaron de una manera diferente, sacaron tejido estomacal humano, lo observaron por un tiempo y empezaron a surgir una serie de bacterias, llevaron los resultados a la comunidad médica en ese tiempo los rechazó totalmente, dijo que no era así. Es así que ellos continuaron con sus estudios, una serie de estudios experimentales de laboratorio, y bueno, efectivamente, en el año 2005, en el año 2004 llevaron sus resultados a la comunidad médica, encontrando que existía una bacteria que se llamaba la bacteria Helicobacter pylori, que seguramente muchos de ustedes la han encontrado, que es una de las bacterias que produce las famosas úlceras y las famosas gastritis, ¿no? Ellos fueron los descubridores de esta bacteria, no solamente llevaron a la comunidad médica los resultados de sus investigaciones, sino, bueno, les cuento que Marshall tuvo que consumir esas bacterias para demostrar, ¿no?, en un humano esas bacterias estaban produciendo esa enfermedad. No solamente llevaron, digamos, los resultados del descubrimiento de esta bacteria, sino también llevaron el descubrimiento de cómo podía ser combatida a través de la combinación de una serie de antibióticos. Entonces, de repente, aquí en la sala, debe haber muchos de ustedes que son testigos, ¿no?, de que de repente cuando han tenido algún tipo de problema han ido donde el gastroenterólogo, les ha hecho una endoscopía, ¿no?, ha salido los resultados, lo han mandado al laboratorio, ha salido el Helicobacter pylori y han recibido un bombardeo de una semana o de 10 días de antibióticos. ¿De dónde salieron estos resultados? De los señores Warren y Marshall. Él quiere decir que tenían una competencia que es la innovación. Y yo voy a definir la innovación de una manera que es correcta, y la innovación es ver lo que todo el mundo ve, pensar de una manera diferente y y hacer lo que nunca nadie ha hecho. Y efectivamente, este es un ejemplo de lo que significa la innovación. Eso es. Imagínense ustedes una empresa que tiene este tipo de colaboradores, este tipo de personas que están en su zona de talento, que tienen ese deseo, que tienen esa determinación, que tienen esa innovación. ¿Dónde llegaría esa empresa? Llegaría pues a lo más alto, evidentemente sí.
¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la innovación como uno de los aspectos más importantes que se están moviendo hoy en día en el mundo de las organizaciones. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos otro aspecto que justamente viene de lo que estamos hablando, de la era de las emociones, y es el famoso salario emocional. Estoy segura que han escuchado ya este término de salario emocional. Justamente el concepto de salario emocional viene de esta experiencia emocional que el trabajador debe de vivir, digamos, en las empresas. Entonces, el salario emocional no es un salario económico, tiene que ver con la integración, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con celebrar, tiene que ver con la capacitación, el respeto, la variedad, los retos que te otorga la empresa, con la comunicación que te da, con el reconocimiento que te da. Entonces, de todas maneras, estoy hablando aquí de pura motivación intrínseca, pura motivación intrínseca. Entonces, ese es el salario emocional, ¿no es cierto? Entonces, el salario emocional tiene que darse al trabajador. ¿Por qué? Porque es una parte muy importante. Entonces, podemos decir, las personas son lo primero. Ahora, el problema es que no lo podemos demostrar económicamente, pero para aquellos quienes nos dedicamos a la parte de recursos humanos, para aquellos a quienes nos gusta, por ejemplo, la psicología organizacional, sabemos y estamos viendo que definitivamente las personas definitivamente sí son lo primero. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, mientras nos pasan un poco la diapositiva, la gestión del talento humano hoy en día ya ha dejado de ser un staff para constituirse como una unidad estratégica del negocio dentro de la empresa, quiere decir como una unidad tan importante como un departamento de finanzas, como un departamento contable, puesto que inclusive los modelos tecnológicos del manejo de información, como es el famoso Big Data o el famoso modelo Analyst, es decir, tecnología que maneja una enorme cantidad me sacó la internet, me van a disculpar, ya volví a entrar. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, doctora, me escuchamos. Perfecto, muy bien. En la nueva tendencia de recursos humanos, tener en cuenta lo importante en la competitividad de las empresas y que justamente tiene que ver con el empleado 2.0. ¿Qué significa el empleado 2.0? El empleado 2.0 significa hablar de los aspectos generacionales, ¿cierto? Entonces encontramos diferentes generaciones que están, digamos, elaborando hoy en día en las organizaciones. Tenemos los trabajadores tradicionales, por ejemplo, que se encuentran en una edad de jubilación, los famosos baby boomers que más o menos están ya por los 50 años, que recogen frutos de los generacionales, la generación X, ¿no es cierto?, que llegan más o menos hasta los 49 años aproximadamente. Es una generación mucho más pragmática, con una gran preparación académica, ¿no? Encontramos ahí, por ejemplo, que muchos baby boomers o mucha generación X es la generación que está liderando hoy en día las organizaciones. Tenemos evidentemente la generación Y o los famosos millennials, ¿no es cierto? Entonces estos grupos de generaciones, ahora bueno, ya en las universidades se encuentra la nueva generación, que es la generación Z. Bueno, la generación millennial, que es la generación, un tipo están ustedes, de hecho, pues no conciben nada sin la tecnología, de hecho, tienen una tremenda ventaja frente a eso, pueden hacer que las organizaciones puedan ser mucho más rápidas y eficientes a través de la tecnología.
mucha gente se queja de la generación millennial. ¿Por qué? Porque la generación millennial quiere, de hecho, algo que la generación, por ejemplo, de los baby boomers no jamás lo iba a entender, que es, por ejemplo, poder subir rápidamente, poder crecer rápidamente, poder desarrollarse rápidamente. Y bueno, por ahí viene la controversia muchas veces que pueden haber, de repente, haber tenido ustedes con sus padres, ¿no? Como, por ejemplo, cuando les dicen, no, tú tienes que ingresar a una empresa y no importa que te traten mal, no importa, aguanta nomás y vas a ver que con... Entonces, un millennial agarra y te dice, y te mira y te dice, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pues yo no quiero eso, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar a las generaciones? No podemos cambiar a las generaciones. Ya viene la generación Z con otro tipo de creencias totalmente diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Lo que tenemos que cambiar son las organizaciones. Lo que pasa es que hoy en día muchas empresas siguen manejándose y siguen trabajándose de la misma forma como venían trabajándose en el año de 1920, con los mismos métodos, con los mismos procedimientos, con las mismas creencias, con la misma forma de hacer las cosas. Ya no, eso pasó. Las organizaciones tienen que cambiar, tienen que ser organizaciones mucho más flexibles, organizaciones que definitivamente esos millennials puedan aportar el enorme valor que tienen en la generación de mayor riqueza y mayor productividad para en el interior de las organizaciones. Y eso tenemos que saberlo nosotros como psicólogos organizacionales, porque lo que muchas veces sucede en todas las empresas son choques generacionales. Justamente las creencias que tiene una generación, como por ejemplo pueden ser la generación X o los baby boomers, en relación a las nuevas generaciones que están ingresando y que es la fuerza laboral de las organizaciones, que son la famosa generación Y o la famosa generación millennials, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Logra ver, doctora? Sí, acá tenemos un juego de ajedrez, fíjense, es muy interesante porque las personas son así dentro de las organizaciones y es justamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer, identificar las habilidades. Las personas no se mueven como piezas de dama, se mueven como piezas de ajedrez. ¿Qué quiere decir? Que la torre no se mueve igual que el caballo, ni tampoco como la reina o el rey. Para que yo pueda hacer un jaque mate, tengo que manejar perfectamente bien las piezas y saber cómo se mueven, pensarlo, analizarlo y mover las piezas de acuerdo a sus propias habilidades. Eso mismo debe suceder en las organizaciones. Por lo tanto, la presencia de líderes, verdaderos líderes, no estoy hablando de jefes, líderes que verdaderamente conozcan a sus trabajadores, que tengan comunicación con sus trabajadores, que conozcan las preferencias de sus trabajadores, las habilidades de sus trabajadores, va a generar una tremenda ventaja en las áreas en las cuales trabaja. Eso es lo importante. Y aunque ustedes no lo crean, como lo vamos a ver más adelante, definitivamente cuando las personas se te mueven, o sea, sacan de ti lo que verdaderamente te gusta, lo que verdaderamente sabes hacer, definitivamente vas a hacerlo, lo vas a hacer muy bien. Entonces, esa es un poquito la idea de esta diapositiva. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos algo muy importante. Taylor, por ejemplo, Frederick Taylor, para quienes no lo conocen, es el padre de la administración científica clásica, fue el primero, bueno, era ingeniero, no era administrador, pero en realidad lo que él hace es básicamente buscar la efectividad de la organización. Con él aparece, digamos, esta disciplina de la administración. Él empobrece el trabajo al hacer de la producción solo una parte. Bueno, ahí hay un error en la parte mecanicista, me van a disculpar. Este concepto mecanicista es que las personas simplemente eran un elemento más de producción, era una pieza más, una tuerca más, una herramienta más. Bueno, es muy discutido el tema de Taylor. De hecho, los psicólogos organizacionales tenemos que conocer de él, ¿no? Y ver cómo las eras han venido, digamos, avanzando y cómo la psicología junto con ella. Pero miren lo que dice acá, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y miren lo que dice: el dinero es lo que más motiva al trabajador y el resto de cosas no tienen mayor importancia. Miren, eso es algo que estamos en el modelo del hombre económico, como lo decía Taylor. Y bueno, y se pensaba que lo único que realmente motivaba a las personas, pues era el dinero. Y estas palabras que bien ustedes ven acá, que no son mías, son del señor Taylor, han trascendido hasta el día de hoy.
Sí, y las organizaciones siguen pensando que definitivamente lo que más te va a mover es el dinero. Ahora, de hecho, el dinero juega un papel en la ecuación, pero pensar que el dinero te motiva, eso no funciona así. Esa es la mala noticia. El dinero no te motiva. Sin embargo, las palabras de Taylor trascendieron muchísimo. Vamos a la siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva tenemos a otro pensador, y es que no es que en esa época no existieran otros pensadores que pensaban totalmente diferente. Aquí tenemos a Henry Fayol, por ejemplo, donde tenía una idea totalmente diferente y dice amabilidad y justicia para lograr la lealtad de las personas. Están en los 14 principios de Fayol. Bueno, en ese tiempo no había universidades para poder hacer un paper, por ejemplo, sobre estos 14 principios, ¿no? Hubiera sido muy interesante, pero no las hubo. Pero pensar que hablar de clima laboral es algo totalmente nuevo, ese es un error. Ya en ese tiempo, habilidad y justicia para lograr la lealtad de las personas. Sin embargo, yo les hago una pregunta. ¿Por qué trascendieron más las palabras de Taylor que las palabras de Fayol? ¿Por qué hoy en día las organizaciones siguen pensando que el dinero es el único motivador? Porque pueden haber otro tipo de motivaciones. Aquellos que son de repente defensores de lo que significa un pago flexible, por ejemplo, que son bonos, que significan pagos en méritos, que significan, por ejemplo, utilidades, me van a disculpar, pero todo eso es dinero, nada más. Entonces, no funciona. Sin embargo, las palabras de oro, como estamos viendo, siguen funcionando más. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, es más fácil. Es más fácil entregar dinero al trabajador que entregarle amabilidad y justicia. Esa es una realidad. ¿Y por qué? Porque la motivación es un concepto totalmente diferente, ¿no? Que donde la motivación varía de persona a persona, varía en la misma persona a través del tiempo, y es un concepto bastante, digamos, difícil de entender. Entonces, lo que hacen las empresas definitivamente es entregar dinero. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro pensador. Aquí tenemos, por ejemplo, Elton Mayo. Él era psicólogo, y él, bueno, descubrió muchas cosas en esta empresa Western Electric Company. En esta empresa, ¿qué es lo que pasó? Pasó que se estaba aplicando la teoría de Taylor y se estaba pagando el doble la hora de lo que pagaban las demás empresas. Imagínense, el doble la hora. Quiere decir que la teoría de Taylor de pagar mucha platita a los trabajadores, esta empresa lo estaba haciendo. Lo que estaba fomentando era absentismo. ¿Qué quiere decir? La gente faltaba, la gente rotaba, la gente se iba, y bueno, no tenía una respuesta. Así es que llaman al competidor, en este caso de Taylor, que es el señor Elton Mayo, que era el primer consultor. Yo puedo decir, porque yo también soy consultora, y bueno, él fue el primer consultor, ¿no es cierto? Y lo que se iba a hacer era un diagnóstico. Y él hizo algo inédito, algo que nunca nadie había hecho hasta ese entonces. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se sentó con los trabajadores y conversó. Y le dijo, bueno, muchacho, dime qué te pasa, qué te puedo ayudar. Y descubrió que definitivamente las condiciones físicas no podían ser reemplazadas por el dinero. Quiere decir que eran trabajadores que estaban muy bien pagados. Era quizás las empresas norteamericanas que mejor pagaban en ese momento. Sin embargo, la gente rotaba y la gente faltaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Las condiciones físicas. No había ningún tema de seguridad. Quiere decir que el trabajador ingresaba con 10 dedos y salía con 8 dedos. Es decir, no había ninguna de seguridad. Y esos eran los motivos por los cuales las personas estaban faltando por lo que el dinero es solo parte de la motivación. El conflicto con el trabajador da más por temas emocionales que por aspectos económicos. ¿Cuándo lo dijo? En 1927. Podemos comprar el tiempo del trabajador, pero nunca vamos a comprar su lealtad, es decir, su parte emocional. Eso no lo vamos a comprar definitivamente con dinero. La siguiente, por favor. Este eufemismo lo conocen perfectamente, ¿no? Psicólogos conocen premio y castigo. Premio y castigo. Bueno, ¿qué cosa es el dinero? El dinero no es otra cosa que el premio, la zanahoria. Entonces yo si no haces este cúmulo de trabajo, se va a ver reflejado en tu evaluación de desempeño. Si me haces este cúmulo de trabajo, te voy a pagar el bono, vas a recibir el bono. Ahí está la zanahoria que está representando el bono. Y el trabajador hace todo, evidentemente, por conseguir el bono,
o con la ilusión de evitar un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que te presciendan, que te suspendan, que te despidan. Entonces, ¿qué es lo que hace el dinero? El dinero te mueve. Y la palabra motivación viene del verbo mover. Lo que te hace es mover, te va a mover, pero no te va a motivar, porque la motivación es algo más grande. La motivación tiene que ver con ese compromiso, con ese amor, con ese deseo de querer hacer las cosas bien. No solamente bien, sino hacer altos niveles de esfuerzos para conseguir las metas organizacionales. La siguiente, por favor. Y vamos a ver acá una de las teorías, solamente una nada más, y esta es a la que más me gusta a mí, es la teoría de los 2 factores de Friedrich Herbert, donde nos habla de factores higiénicos y factores motivacionales. Justamente sobre esta teoría de 1940, el autor Daniel Pink, se los recomiendo que lo lean, tiene un libro que se llama Drive, que va a contarles esto de una mejor manera como yo lo voy a hacer, evidentemente. El señor Herbert hace pues más o menos 50 años fue a investigar, bueno, qué era lo que motivaba y qué era lo que no motivaba, y encontró que los factores higiénicos entregaban satisfacción, y que los factores motivacionales entregaban motivación, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esos factores higiénicos? Los factores higiénicos son todo lo relacionado al contexto del cargo. ¿Qué quiere decir el contexto del cargo? Lo que está fuera del cargo. O sea, las condiciones de trabajo, la administración de la empresa, el salario, las relaciones con el supervisor, los beneficios y servicios. Eso definitivamente son factores higiénicos. Quiere decir que generan satisfacción. Entonces, en la ecuación funciona de la siguiente manera. Yo tengo que entregar factores higiénicos de todas maneras. Ahí encontramos la respuesta por qué encontramos trabajadores que las empresas les otorgan todo esto y sin embargo no encontramos motivación. ¿Por qué? Porque esto es algo que la empresa tiene que dar. La empresa tiene que pagar bien, pero todo entra en el cajón de los higiénicos. Porque lo único que verdaderamente te motiva es el trabajo en sí, el contenido del cargo, la realización personal, el reconocimiento, el progreso profesional y la responsabilidad. Esos son los verdaderos aspectos que te motivan. Una vez yo me encontré con un gerente que me dijo, agua caliente les puse a mis trabajadores. ¿Me has entendido? Tienen ahora casillero para poner sus cosas. ¿Tú crees que alguien vino y me lo agradeció? No moví la aguja de nadie con eso. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? Si ese es el factor diferenciador, imagínense lo que tenían antes. Agua fría probablemente y las cosas tiradas en el piso. Nadie le fue a agradecer. ¿Cuál es el diagnóstico? Está en el factor de los higiénicos. El salario es un factor eminentemente higiénico. La persona no te lo va a agradecer. Y lo que hacen las organizaciones es entregarte dinero, 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 dinero. Y resulta que ese dinero se vuelve un derecho adquirido para ti. Es tu derecho adquirido. Entonces sucede que cuando a fin de año tú entregas el bono al trabajador, entregas ese bono a ese trabajador, y un año, el 2019, el 2020, no le entregaste el bono al trabajador, ¿qué va a hacer el trabajador? Lo primero que va a hacer es decirle por qué no le entregaste ese bono. Pero tenemos un tema financiero, pues ese es mi derecho, se volvió un derecho adquirido. ¿Qué significa? Que pasó al cajón de los higiénicos. Entonces, yo tengo que pagar bien al trabajador. El trabajador tiene que estar bien pagado, porque si no siempre te va a hacer ruido el tema económico. Cuando el trabajador está pagado de tal forma que pueda satisfacer sus necesidades, como hablaba Abraham Maslow, fisiológicas, de seguridad, estén plenamente satisfechas, yo recién puedo ir por los aspectos, digamos, el salario emocional. Pero la motivación está en función al puesto, básicamente. Y a partir de esta teoría es que surge toda la teoría o todo el pensamiento de los últimos pensadores de la motivación, que es una nueva tendencia de los recursos humanos, que justamente tiene que ver con lo que verdaderamente te motiva. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es entonces lo que te motiva verdaderamente? La siguiente, por favor. La maestría. Eso es lo primero que nos dice Daniel Pink en su libro. Entonces, la maestría significa, yo les he puesto ahí en la diapositiva, unas bailarinas. ¿Qué significan las bailarinas? Las bailarinas significan, pues, que tienen, digamos, esa habilidad. Son personas que buscan meras recompensas intrínsecas que tienen que ver con la propia ejecución del trabajo. Eso es así. O sea, es decir, yo tengo las habilidades, yo tengo las competencias necesarias para hacerlo, ¿no? Acá existe una idea totalmente equivocada. ¿Y cuál es? Que porque es trabajo es un sacrificio. Que porque es trabajo no te tiene que gustar. Mentira, el trabajo te tiene que encantar. Lo que tú haces te tiene que gustar. Porque si no te gusta,
lo que tú haces, en vez de ser feliz en lo que tú haces, vas a ser una persona insatisfecha. O sea, vas a pedir más dinero. Las personas que piden más dinero es porque su trabajo no les gusta. Ahí podemos dar la explicación por qué muchas personas trabajan de mozo toda la semana para el fin de semana pagar el vicio de la actuación. ¿Por qué? Porque tiene maestría para la actuación. No se trata de abrazar y pagar menos, se trata de pagar bien, pero se trata de hacer que la persona se encuentre en su zona de talento. Significa que todas las personas tenemos talentos, no para lo mismo, para cosas diferentes. Pero cuando tú haces lo que verdaderamente te gusta, lo que verdaderamente te encanta, tienes la maestría. Y si tienes la maestría, tienes la posibilidad de imprimir tu sello, porque cada vez que lo haces mejor, y son las que están, evidentemente, ligadas a tus verdaderas y reales competencias. ¿Qué sucede hoy en día? Yo soy filósofo, estamos en el puesto de analista. ¿Quieres el puesto o no? ¿Quieres la plata o no? Bueno, sí, quiero la plata. Si quieres, filósofa, pero tú tienes que hacer el puesto de analista. Vamos con el puesto de analista. Eso es lo que sucede normalmente en las organizaciones. No es así. Yo hago feliz al trabajador desde el principio con un buen proceso de selección de personal. El proceso de selección de personal es uno de los procesos más importantes en un empresa, porque yo lo voy a lograr motivar, no con bonos, voy a lograr motivar a través de la motivación intrínseca. ¿Cómo? Ubicando a las personas en su zona de talento. Esa es la verdadera función que hace un psicólogo dentro de la organización. Trabajo, salud mental para el trabajador y trabajo, competitividad para la empresa. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el siguiente elemento importante para la motivación intrínseca? Autonomía. Como le decía David Fishman, la autonomía es dirigir nuestra propia acción. No hay otra cosa. Lo vemos por un impulso propio que tienen las personas de manejar tu propia vida, de tener libertad. Tiene que ver con tener libertad para trabajar. Pero las empresas se han ocupado de quitarte, de ponerte una vestimenta, de entregarte un horario, de decir cuándo opinas, de dejarte, no te dejan elegir con quién trabajar, hasta cuando son chiquitos, ¿no? Por eso les he puesto ahí unos niñitos. Te voy a amarrar las hileras. No, no puedo, yo puedo, déjame. Ya, de eso se trata, autonomía. La autonomía para David Fishman es el motivador más importante y definitivamente es así. Ahora la pregunta es, ¿cuántas empresas entregan autonomía? Son muy pocas. Imagínense que un call center hasta te dicen a qué hora tienes que ir al baño. Ese es el segundo elemento motivador. El siguiente elemento motivador tiene que ver con el, siguiente diapositiva, por favor, propósito. ¿No? El propósito significa entender para qué haces algo. Quiere decir que lo que haces va a generar en ti un sentido de trascendencia. Trabajadores que buscan el por qué. Las empresas se encargan de elaborar visiones complicadas, complejas, que no se entienden. El trabajador no lo entiende. Vas y le preguntas, ¿cuál es tu visión? Y empiezan, no tienen ni idea. Genera visiones claras, simples, con las que la gente se cope. En ese sentido, tú vas a generar ese sentimiento de propósito. Cuando la persona siente que hace algo que verdaderamente es importante, trascendente para él, eso te motiva. Las empresas generan visiones que no inspiran ni dan sentido de propósito. Tienen un poder inspiracional las visiones de la hostia, que no motiva a nadie, absolutamente a nadie. ¿Mm? Y expliquemos por qué vamos a ser legendarios. Y esa es una función importantísima que tiene que desarrollar el líder. Entonces, rompe todos los esquemas, las nuevas tendencias de los recursos humanos, como estamos viendo, desde el plano de las emociones, desde el plano de la motivación, desde el plano de la área de unidad estratégica de negocios, y todos estos conceptos se están moviendo mucho hoy en día en el ámbito de las organizaciones. Esas son las nuevas tendencias de los recursos humanos en el mundo de las organizaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Compañeros, pueden realizar sus preguntas por aquí, por el chat del Zoom, para que nosotros podamos leerlas y hacerlas llegar a la doctora. Ya.
Veo ahí una pregunta. Sí, de parte de nuestro compañero Kennedy Cerrón, nos indica cómo encontrar el área de talento del colaborador. ¿Cómo podemos lograr ubicarlo, doctor? Es simple. Primero tienes que tener el perfil de puesto tiene que estar bien levantado y tiene que ser un modelo basado en competencias, pero no el modelo de Marta Ales. O sea, levantar las competencias con el diccionario de Marta Ales creo que es un error. O sea, se trata de que, yo no sé si ustedes lo saben, pero se trata de que el psicólogo debe diseñar las competencias. Evidentemente no es un trabajo que lo hace solo. Normalmente siempre el psicólogo va a trabajar con recursos humanos, tiene que levantar bien las competencias y tiene que ser evidentemente un especialista para medir, digamos, las competencias. Entonces, la idea en el tema de selección de personal no es encontrar al mejor de todos, es encontrar la persona que tiene las habilidades y las competencias correctos para el puesto correcto. Si yo logro hacer ese tipo de trabajo, pues estoy metiendo un gol de media cancha, ¿no? O sea, estoy ubicando a la persona de talento. Por eso, los procesos de selección deben de tomarse con mucha responsabilidad y no volverse procesos mecanicistas, procesos donde aplico pruebas, hago una entrevista por acá pasó, hago un informe y listo. Eso es lo que sucede en el interior de las organizaciones. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero he visto colegas, psicólogos, que se dedican a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, el trabajo tiene que ser muy profesional. Entonces, esas competencias tienen que ser diseñadas por mí. Yo no sé si ustedes saben diseñarlas, ¿no? Pero se puede diseñar, se puede armar, digamos, las competencias y evidentemente hoy en día, a través de las el famoso, por ejemplo, no son las dinámicas, un jueguito por aquí pasó, o sea, tiene que saber, o sea, tiene que ser un especialista en assessment, o sea, tiene que saber manejar assessment. Entonces, si yo sé manejar un assessment bien hecho, bien trabajado, orientado, digamos, a las competencias, tengan la plena seguridad que van a ser procesos exitosos y sobresalientes. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, tenemos una más, A ver, donde sí. nos indica, Areli nos dice, ¿cuál sería un buen especialista para determinar las competencias? ¿Quién es el especialista para determinar las competencias? Para mí, el psicólogo. El psicólogo el asunto es que tiene que saber diseñar las competencias, que no es cosa del otro mundo, es una cosa muy simple, muy, muy sencilla. Ahora no lo hace solo, evidentemente, lo tiene que hacer con el jefe. Porque si nosotros nos basamos en el diccionario de Marta Ales, yo no sé si les ha pasado, se les debe haber pasado, a mí me ha pasado, cuando recién salió hace muchos años atrás, traté de entenderlo y nunca lo llegué a entender. Pero cuando recibí un curso de España, donde me enseñaron a diseñar las competencias, recién entendí qué es lo que estaba haciendo la autora Marta Ales. Recién comprendí lo que estaba haciendo. Sí. Listo, doctora, tenemos un último comentario donde nos dice un compañero Romer Palomino. Dice, ¿se puede decir que las empresas que siguen creyendo que el dinero es una motivación solo se estarían dedicando a condicionar a sus trabajadores? Así es. Estás creando trabajadores de mucha demanda. Trabajadores que piden y piden y piden y piden más. Y tú estás, es como la gasolina. O sea, se acabó la gasolina, más gasolina, se acabó más gasolina. Y ustedes saben perfectamente que los motivadores extrínsecos tienen la característica de ser de poco tiempo, o sea, duran poco tiempo. O sea, yo te doy un tremendo bono, ya, ¿cuánto tiempo vas a estar más movido? Ya de repente un año. Pero pasa el año y acabó, y vas a querer más, ¿no? En cambio, la motivación intrínseca no desaparece nunca, ¿no? Tan es así que yo les pongo el ejemplo clarito, ¿no? O sea, ustedes tienen una motivación intrínseca hacia su carrera, ¿no? Estamos día domingo y no, en vez de estar de repente ahí mirando televisión o durmiendo, están siguiendo un curso, están buscando de repente especialidades, están viendo de repente dónde aprender nuevos conocimientos. Esa es motivación intrínseca, motivación interna. Motivación orientada, digamos, a tus habilidades, a lo que verdaderamente te gusta, a lo que verdaderamente te interesa. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de lo que es la motivación intrínseca. Y si yo estoy acá dictando, es porque me gusta dictar. Y se lo agradecemos, doctora. Tenemos unas dos últimas preguntas ya también para cerrar.
Una de ellas es, si una persona postuló, digamos, a un puesto de analista de créditos, pero no tiene las habilidades para esa área, sino para el área de recuperaciones, digamos, pero no tiene los estudios, ¿qué podríamos hacer en ese caso? No lo puedes seleccionar si es que no tiene las habilidades. Uno, porque estás seleccionando una persona que no va a ser productiva. Y dos, porque estamos seleccionando una persona que no va a ser feliz en su puesto. Nosotros somos psicólogos, nos gusta lo organizacional, pero somos psicólogos y trabajamos salud mental. Entonces, cuando la persona está por debajo de las habilidades del puesto, vamos a generarle un estrés bárbaro. Vamos a generar que la persona os genere pues hasta situaciones de ansiedad o situaciones de repente más graves. Cuando la persona está en el puesto que tiene las habilidades, se mueve como pez en el agua. No se fatiga, no se cansa, no se estresa, se siente bien, se siente satisfecho, se siente feliz, tiene salud mental. ¿Cómo lo hacemos? Mandémoslos al área de recuperaciones si tiene las habilidades para el área de recuperaciones. No solamente piensen que la selección de personal está en favor de la empresa, la selección del personal está en favor a la persona. Y cuando decimos que no, aunque ustedes no lo crean, estamos haciéndole también un favor a la persona, no solamente a la organización. Correcto, doctora. Y nuestra última pregunta ya en el chat para poder agradecerle su presencia el día de hoy sería, bajo el comentario que usted nos hizo de que un trabajador para que haga bien su trabajo es importante que le guste lo que hace, la pregunta entraría a tallar en donde es mejor buscar a otra persona, aunque no sea tan bueno en el trabajo, pero que sí le guste y dejar ir un buen talento solo porque no disfruta lo que hace. ¿Qué sería en ese caso lo que pesa más? No, si la persona tiene talento, le va a gustar lo que hace. A nosotros, nuestros talentos están orientados a nuestros intereses, a nuestras motivaciones. Nos gusta aquello para lo que somos buenos. O sea, si nosotros sentimos que somos buenos para algo, nos damos cuenta que somos buenos para algo, eso definitivamente es porque está en mi zona de talento, ¿no? No puede ser un talento, o sea, no puedo yo entender una persona que tiene talento y no le guste su trabajo, porque si no le gusta su trabajo, no es un talento para el trabajo. Puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha experiencia, tal vez, pero ¿le gusta verdaderamente lo que está haciendo o quiere hacer otra cosa? ¿O le aburre el puesto de trabajo? Porque es la búsqueda, es el equilibrio entre puesto y trabajador. Yo no puedo tener una persona habilidades acá y puesto acá porque tengo un trabajador estresado, pero tampoco puedo tener un puesto así y una persona así porque tengo un trabajador estresado. Tengo que tener un puesto así y un trabajador así. Encaja perfectamente. Si eso funciona, la persona va muy bien. De hecho, el talento se mide a través de las competencias. Si tiene las competencias, pues entonces está en su zona de talento. Bueno, creo que ha quedado todo claro. Un especial agradecimiento y gratitud a usted, doctora Sandra Buroncle. En realidad estamos muy agradecidos por su tan excelente ponencia, disculpe. En nombre de nuestro presidente de UNEXI, Yandir Hernández Aparcana, y del Grupo de Psicología Organizacional de UNEXI, le haremos llegar una diploma en reconocimiento de su participación y colaboración a este ciclo de ponencias de psicología organizacional. Realmente esperamos de todo corazón que continúe con sus logros y éxitos en su trayectoria profesional. Agradecemos también a cada uno de los presentes, del público presente, por haber participado y por supuesto hubieron muchísimas preguntas. Realmente estuvo muy interesante el tema. Les invitamos también a continuar con las siguientes ponencias pendientes. Tengan todos muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Que tengan una feliz tarde. Gracias por la invitación.